Somos la revolución. Sí, señor, la revolución. Sí, señor, sí, señor. Doncs tenia ganes de passejar el meu gos i de tocar una mica la flauta. I res, i de pas venia a parlar sobre coses interessants, com pot ser la nostra vida. Una sociedad que ha perdido la confianza en sus políticos, que siguen queriendo gobernar sin saber hacer nada más que pedir que nos apretemos todos el cinturón. Pero ¿cómo voy a apretarme el cinturón y bajarme los pantalones al mismo tiempo? Esta sería una buena frase para definir la situación actual. Yo me encontré la mar de cómodo allí, rodeado de un empresario, de un abogado, de otra serie de profesionales liberales, con jóvenes con la camiseta amarilla de Juventud Sin Futuro, con abueletes que llevaban una bandera republicana que yo creo que la última vez que la había sacado había sido en la Segunda República, había de todo allí. Estemos atentos. Nosotros mantendremos en la vertical de la Plaza de Cataluña en 1500 de esperar más informaciones. 01 Bravo. Félix 01 Bravo, muy buenos días. Sin tráfico notificado. Sí hemos puesto una denuncia a Aviación Civil contra el piloto del helicóptero y además tenemos puesta una denuncia penal contra quien dio la orden para asustar a la gente que estaba en la calle. Cruzaron 15 policías, me rodearon y dijeron, ¿es esta hija de puta? Y entonces les dije yo, ¿qué pasa? Si echar un polvo cada 4 años no es vida sexual, votar cada 4 años no és democràcia. Que aquells que han comès veritablement un seguidisme dels poders financers internacionals, aquells que han retallat fins a l'últim racó totes les prestacions dels ciutadans, aquells que no han fet res per oposar-se a l'especulació, aquells que han tractat els ciutadans com a xeiets, que ara acabin guanyant, siguin els uns o siguin els altres, és un desastre. O sigui, el senyor Rajoy manarà l'endemà que el senyor Rajoy mani, perquè manarà segur, hem d'estar recordant-li durant els 4 anys, si és que els aguanta, que aquests aturats han de tenir feina, perquè si ell és tan savi i els seus amics són tan savis i en saben tant, l'endemà mateix han de començar a crear llocs de treball. Si no és així, jo penso que es prepara una revolta. Esto no es una apuesta inmediata de si 20N o 25F o yo qué sé, no, es una apuesta a largo plazo o la juventud la toma en manos y dice, bueno, cueste lo que cueste, pero ahí nos hemos movido y adelante. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo.